Vamos ahora directamente a nuestro evangelio del día de hoy, tomado del evangelista Lucas en su capítulo 6, versículos 12-19. No es una sucesión de los días anteriores. ¿Por qué? Porque hoy es una fiesta de estos dos apóstoles y, por lo tanto, el evangelio habla de esa elección de los apóstoles. Dice así Lucas: por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, el llamado fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en el llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos una narración. Lucas nos cuenta la elección de los apóstoles. Por otra parte, todos los evangelistas nos la cuentan también. Los sinópticos, Marcos y Mateo. Es uno de los pasos de Jesús más importantes de su decisión como Mesías, de su presencia en la tierra, del evangelio mismo, la elección de los apóstoles. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el futuro de la iglesia. Vamos despacito, porque todo lo que hay aquí es muy interesante. Lo primero que dice Lucas es: Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración. Lucas nos cuenta muchas oraciones de Jesús. Es el que más nos cuenta de momentos de oración de Jesús. Y vemos cómo realmente Jesús hacía de la oración algo así como su vida. ¿Qué era o cómo era la oración de Jesús? Pues era tan intensa, tan inmediata. Hablaba realmente con Dios de cosas comunes, de cosas del amor entre Él y su Padre, que los apóstoles en un cierto momento le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Fíjate, es como si tuviesen enfrente un gran secreto y quisieran ellos tener ese secreto en su vida. Enséñanos a orar. En el otro evangelista dice: como los discípulos de Juan tienen su maestro. Juan el Bautista les enseñó a orar. Enséñanos a orar. Qué petición tan maravillosa, nacida de una contemplación de Jesús en oración. Jesús ora 40 días, dicen los evangelistas, antes de iniciar su gran misión, su apostolado. Cuando pasó de la vida oculta a la vida pública, tiempo de oración. Imagínate si tú y yo hiciésemos un tiempo de oración antes de iniciar un periodo de vida. Imagínate si los que se casan hicieran 8 días de ejercicios espirituales antes de iniciar su periodo de vida. Imagínate si quien va a iniciar un mundo laborativo: ya terminé mi carrera, inicio a trabajar, mi primer día de trabajo. Pero antes de eso, tiempo de oración. Nos presenta también al Señor orando cuando todo iba bien, cuando todo era maravilloso, cuando había multiplicado los panes y tanta gente venía a proclamarlo rey. Dice: no, yo los conozco. Ustedes son como las veletas, se mueven según tira el aire. Así ustedes ahora me quieren proclamar rey, mañana me van a crucificar.
Y yo, para no dejarme llevar de esta emoción, casi diríamos para no creérmela, necesito retirarme de nuevo a orar. Necesito tomar nuevamente mi vida en mis manos, dedicar un tiempo a mi reflexión personal con Dios, mi Padre, de forma que este triunfo, esto que todo parece que va viento en popa, no me encandile demasiado, porque luego van a venir pruebas, dificultades, oposiciones y la cruz misma. Y yo necesito la oración. Dice que pasaba las noches en oración, hablando con su Padre. Desde luego, no todas. ¿Te acuerdas aquella cuando se fue a orar al monte y dijo a sus discípulos, váyanse, yo los alcanzo? Se subieron en la barca y se fueron. Y Jesús se quedó solo. Y luego los alcanzó caminando sobre las aguas. Imagínate aquello. Pero porque se había quedado en oración. Y el último momento de la oración de Jesús la conocemos todos. La oración del huerto. Jesús hacía de la oración el momento importante para tantas situaciones. En concreto, la oración del huerto, sabemos bien, era una oración dificilísima. Tenía poco gusto de oración, pero tenía la fuerza de la oración. Y ahí Dios lo confortaba. Dice que le mandaba un ángel. ¿Cuánto podemos aprender aquí? Aquí el evangelista lo dice así de pasadita, ¿verdad? Jesús subió al monte Arar, pasó la noche en oración, hablando con Dios. Cuando se hizo de día, a la mañana llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstol. Aquí el evangelista Lucas tiene mucho cuidado de distinguir dos tipos de discípulos. Unos son los discípulos y los otros son los apóstoles. Lo dice bien clarito. No son iguales todos. Hay discípulos y de entre ellos elige apóstoles. Y elige a estos apóstoles 12 varones. ¿Verdad? Aquí hay una intención muy concreta de Jesús. Tenía muchas mujeres que lo seguían. Lo dice el mismo evangelista Lucas. Pero a esas no las llamó a ser apóstoles. Son apóstoles en el sentido de que hicieron mucho trabajo apostólico, pero no son de las nombradas. Esto es muy importante. Aquí hay un fundamento de por qué no pueden ser las mujeres sacerdotes. Porque no están, según la tradición, en ese grupo que Jesús elige como apóstoles. No estarán tampoco mujeres presentes durante la institución de la Eucaristía. Los llamó apóstoles. Aquí tenemos un fundamento muy importante y una intencionalidad muy concreta de Jesús. Y los llamó a todos. Son 12. ¿Qué cosa es el número 12 en la Biblia? ¿Cuál es el simbolismo del número 12? El simbolismo del número 12 es esa capacidad de crear comunidad, de poner juntos diversos temperamentos, formas, estilos, personalidades. El número 12 es la capacidad de crear una comunidad, la capacidad de poner juntos elementos tan distintos, y encontramos en los apóstoles un poco de todo. Gente tranquila y gente fanática. De hecho, este Simón, llamado el fanático, lo dice claramente aquí, ¿verdad? Simón y Judas. Simón, llamado el fanático. De poner gente de una cierta edad como Pedro y jovencitos como San Juan. De poner gente instruida como es Mateo, y de poner gente poco instruida como debían ser los pescadores de Galilea. En fin, de poner gente que un día iba a ser un traidor en la mente de Jesús. Judas Iscariote no era un traidor, era un apóstol. Tenía todas las cualidades para ser un apóstol y fue elegido para ello.
¿Y Cristo se equivocó eligiendo a Judas? No, nos equivocamos nosotros. El Señor nos elige para cosas grandes y nosotros nos equivocamos de camino, de elección, de decisiones, etcétera, etcétera. Aquí, como te decía, también el evangelista Lucas toma muy en cuenta y pone mucha atención en distinguir entre discípulos y apóstoles. Dice, les dio el nombre de apóstoles. Dice, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, no dijo con sus discípulos todos. Oye, es que los apóstoles también son discípulos y por lo tanto en la misma palabra. No, el evangelista Lucas cuida mucho estos términos. ¿Por qué? Por acción del Espíritu Santo, porque en futuro son aquellos que nos van a dar respuestas a muchas preguntas. Una de esas preguntas es ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Aquí la tienes. Jesús no eligió dentro de este grupo de los 12 a ninguna mujer. No quiere decir que hay una exclusión, falta de dignidad, no. Simplemente que tenemos roles muy distintos, cada uno en la vida de la iglesia. La mujer tiene una gran dignidad y el mismo Lucas nos lo cuenta. Lucas es el evangelista de las mujeres. Él pone muchas discípulas de Jesús que le servían con su ayuda, con su presencia, con sus haberes, ¿verdad? Con sus influencias, podríamos decir. Y las nombra, están ahí. Y ellas son las más fieles que los mismos apóstoles. Acuérdate que no hay ninguna mujer en el Evangelio que haya traicionado a Jesús. Ninguna que lo haya abandonado. Todas lo siguieron hasta el pie de la cruz. Por lo tanto, la figura de la mujer en el Nuevo Testamento y sobre todo en Lucas tiene una altísima dignidad. Está mucho mejor parada que los mismos apóstoles. Pero para los efectos de el sacerdocio, la elección, no están ellas ahí, no está en la mente de Dios. Hay otra cosita muy importante aquí en el Evangelio que dice que cuando bajaron del monte había una gran cantidad de gente. Dice que venían de todos sitios, sea de judíos que de paganos. Y aquí ya nos dice San Lucas, la iglesia es universal, está abierta a todos. Ya no es un pueblo unido por los lazos de la sangre, como era el pueblo de Israel, fruto de las 12 tribus. No, sino que ahora ya es una iglesia universal. Ya caben todos aquí adentro. El mismo número de los 12 apóstoles es un número de apóstoles en los que están, como decía antes, diversas personalidades, incluso diversas culturas. Pues había aquí algún nombre griego dentro de estos, no eran todos estrictamente judíos. Hay diversas ocupaciones. Así es que Jesús con esto quiso formar un grupo. Luego dice que él predicaba y curaba, dos cosas importantes para los apóstoles: la predicación de la palabra y la curación. Y también expulsaba demonios. El Evangelio está lleno de estas situaciones, pero hoy Lucas recoge todos estos elementos. ¿Por qué? Porque serán el futuro trabajo de estos apóstoles. Deberán de dedicar su vida a la predicación de la palabra, a la curación de esas enfermedades, hoy las identificamos más como enfermedades del alma, y luego a expulsar demonios. ¿Qué cosa es el sacramento de la penitencia sino un ejercicio de expulsar demonios? Dentro de un momento vamos a volver sobre este tema, muy importante, hablando de las supersticiones. En definitiva, la superstición trae detrás la presencia demoníaca, eso no cabe duda. ¿En qué grado? Bien, cuando nos decimos presencia del demonio, no pienses tú en poseído, que echa a espumar a ajos, que tiene los ojos saltados, que saca una lengua de medio metro, etcétera, etcétera, que hace pues ruidos y voces cavernosas, roncas y oscuras, etcétera. No, el demonio está presente las 24 horas del día. El demonio está ahí siempre tentándonos y él quiere aparecer siempre como muy normal.
acuérdate de esto. El demonio no tiene ningún interés de presentarse con su rostro de miedo. Absolutamente no. Él quiere presentarse como lo más normal, el comadre, la comadre y el compadre que te invitan por aquí, te invitan por allá y te cuentan esto. Ahí entra. Amistades por aquí de un tipo, de otro tipo. Ahí entra. La envidia, envidiejas, donde tú pues puedes tener razón. Ahí entra el demonio. Entra también en nuestro propio temperamento, en lo que me gusta y no me gusta, lo que me cuadra o no me cuadra. Ahí entra también el demonio, evidentemente. Así es que Jesús da poder para expulsar demonios. La Iglesia, en su historia y cada año a todos nos invita, cuando participamos, especialmente ese día, en la vigilia pascual, a renovar nuestras promesas bautismales. En aquellas promesas y en aquel bautismo nos hicieron un exorcismo, nada más y nada menos. A los niños chiquitos, cuando se les va a bautizar, los catecúmenos, se les pide al niño pequeño que todavía no es consciente, a través de la boca de sus padres, al adulto por su propia persona y libertad, a renunciar a Satanás. Aquí está, la Iglesia está actuando este mandato de Cristo: expulsar demonios, invitarnos a cada uno de nosotros a rechazar todo lo que es demoníaco. Se dice por ahí en una frase: renuncias a todas sus pompas y seducciones, las seducciones malignas. Te repito que pasan a través de cosas muy pequeñitas de tu día. Tienes algo que hacer, déjalo para después. Una seducción. Dejarte llevar por la pereza, una seducción. La seducción de la comida, estar comiendo todo el día, siempre con una bolsa de algo, metiendo mano dentro de la bolsa ahí. Llevar a la boca alimento todo el día, no tener una disciplina alimenticia, seducciones. Y bueno, de aquí para adelante, pues pon las seducciones que quieras, ¿no? Las seducciones en el vestir. ¿Qué cosa es la moda? Hay toques de seducción, los perfumes, los mil formas de hacerlo. Como todas las cosas, el mal no está en el mismo elemento, sino en el abuso. Si comer no es malo, es una necesidad, pero el abuso, la indisciplina en el comer, pues se transforma en un mal y puede ser una seducción. Beberse una copa de vino no tiene nada de malo, pero emborracharse, pues es otra seducción, arrastrarse. Soy arrastrado por, ¿verdad? Vestir dignamente no tiene nada de malo y ojalá todos lo hiciéramos, pero tiene también su toque de seducción. Me puedo resbalar hacia la seducción. En fin, como todo lo malo es un abuso de algo bueno. Pues aquí Jesús da poder para expulsar demonios, poder. Y todos los sacerdotes tenemos ese poder, que lo ejercitamos normalmente en el sacramento de la penitencia, que lo hacemos en nombre de Jesús, ¿verdad? Yo les repito siempre, ningún sacerdote perdona pecados por sus propias pistolas. Yo no tengo ese poder es de Dios y solo Dios perdona. Nosotros podemos justificar, comprender lo que quieras, pero el perdón auténtico sacramental no lo da el sacerdote, ese te lo da Dios a través del sacerdote. El sacerdote en cada sacramento es un instrumento en las manos de Dios. No es el autor propietario de los sacramentos. A veces nosotros los sacerdotes nos equivocamos enormemente. Nos sentimos propietarios de los sacramentos y ahí abusamos del sacramento.